Hola, yo soy Lidia de Sousa del Grupo Metafísico Caracas. En esta oportunidad, en este mes de abril, con estos días de Pascua, con la radiación del Maestro Jesús, les vengo a compartir parte de su trabajo dentro del propósito de Chambala. Aún vigente toda esa obra de este gran maestro. Y bueno, la bibliografía a consultar es de Sanat Kumara Rubén Cedeño, y este libro que se llama, de la colección Evangelio Crístico, la Pasión y el Perdón. Aquí tenemos el Cristo de Cellini. Es una foto original tomada por Rubén Cedeño en aquella época en que el Cristo no estaba tapado. Esto es para hacer ver la humanidad de este hermoso ser, de este gran maestro, y verlo con su humanidad sensible, factual, sin adornos y ausente de toda personalidad o ego. Nosotros muchas veces tenemos tanto personalidad que cualquier cosa nos ofende o nos apaga, y eso hay que transmutarlo y recordar al Maestro Jesús alegre, victorioso, triunfante, con ese espíritu de la resurrección y la vida. Los invito a eso, a que cada Semana Santa nosotros reavivemos en nuestro ser esa alegría, esa suavidad y ese bálsamo que es para el alma el gran Maestro Jesús. ¿Y por qué tanta alabanza a este Maestro? Porque es, sin duda alguna, un gran ejemplo a seguir, patrón de referencia del buen vivir, de saber que estamos conectados con nuestra amada presencia Yo Soy. El Maestro Jesús, aquí le coloco algunos detalles, es noble de la casa de David y su nombre real es Yeshua, que quiere decir el ser resuelve. ¿Cuál ser? Ese ser majestuoso de la magna presencia Yo Soy, y quien Él vino a demostrarnos esa realidad de vivir concentrados en el ser y manifestar su perfección. Cuando reconocemos ese ser en nosotros presente, es que estamos haciendo así como el Maestro Jesús, haciéndonos uno con esa gracia, y estamos ungidos con la gracia de Dios. Entonces, ser como el Maestro Jesús, con ese modelo de vida, nos va a permitir desarrollar felicidad, sanación y grandes cosas más en nosotros. Como patrón a seguir, el Maestro Jesús, fíjense que tiene que ver con Chambala, muchísimo, porque revela ese propósito divino del real ser, de cada uno de nosotros. Él se centró, a pesar de grandes dificultades, ¿verdad?, con las cuales vivió, siempre le daba la fuerza, el poder y el reconocimiento ¿a quién? A Dios el absoluto. Él jamás se proclamó rey de nada, ni avatar, ni sucesor de nadie. Él simplemente era, es. Y hoy en día, muchas veces, ante una situación de peligro, cuando nosotros invocamos Jesús, 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 de acuerdo con el poder y sentimiento de la radiación del momento, nosotros sentimos esa real asistencia, ese poder de curación, de sanación en cualquier momento. El Maestro Jesús, de gran disciplina y fuerte voluntad, siempre nos manifestó ese momento, esa forma de retirarse al silencio, meditar en el ser y encontrar respuesta en ese ser interior, en esa presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y eso es algo bien importante, porque muchas veces nuestra personalidad pretende resolverlo todo, y es Dios a través de nosotros el que resuelve toda situación. Y eso es lo que tenemos que tener presente, buscar la manera de dejar a un lado ese ego, esa personalidad que se le enseñó a través del tiempo a formarse, ¿verdad? Pero recuerden que es un andamio.
Es como todas esas vigas, todas esas construcciones que hay alrededor cuando se está levantando un gran edificio. Ya, una vez que eso se levante, toda esa estructura, hay que disolverla para que se manifieste el real ser, eso que se ha estado construyendo y revelando durante tanto tiempo. Ese real ser, Connie Méndez nos lo dibujó así como un corazón con esa llama triple. A través del tiempo eso nos lo ha ido explicando Rubén Cedeño, que ese ser en nosotros no es ver así ese corazón y esa llama triple como un dibujito, no, es más que eso. Lo que pasa es que nosotros en el mundo, en el físico, necesitamos algo que nos represente a Dios en nosotros. Y esto es esa imagen física que nos conecta con ese algo en común en todos, que nos une, que es reconocer esa divinidad en nosotros, ese átomo maestro en el cual está en nosotros ese principio de vida. Ahí está registrado nuestro plan divino de perfección. Todo nuestro ser como tal está conformado con las mejores células, átomos de sustancia de vida creadora, a través del cual se formaron nuestros cuerpos con lo mejor de nuestro padre y lo mejor de nuestra madre. Y en nuestro ser, en nuestra esencia interna, ahí la Madre María, en ese átomo maestro, colocó todo lo bello con lo cual nosotros vamos a desarrollar nuestro plan divino de perfección. Ahí está ese chip maestro, nuestra brújula interna, para realizar la buena voluntad, esa volición presente en todo, esa cognición o sabiduría que tiene que desarrollar la mente y ese amor que tiene que kinesiar y expresar todo nuestro ser. En base a todo eso, nosotros tenemos como tal ese reconocer que somos unos seres trinos, donde nosotros tenemos ese aspecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre como energía creadora, el Hijo con esa cognición y sabiduría actuando a través de nosotros y el Espíritu Santo, que es el Espíritu vivo, activo de Dios, que también se le dice como la Madre Divina, ¿verdad? Ese ser presente en nosotros que genera actividad. O sea, es un principio femenino, ese Espíritu Santo, con el cual nos fluye a nosotros y nos suple de todo lo que nos requeramos en nuestras vidas. El Maestro Jesús era noble israelita, un ser de la casa real. Entonces, como noble, él no carecía de nada. Y a través del tiempo han querido hacer ver que el Maestro Jesús era pobre. No, señor. El Maestro Jesús de la casa real de David. Un príncipe, un rey. Por eso, en aquella época, era muy temido que él asumiera o se reconociera como tal esa realeza. Pero no era una realeza física, era una realeza divina, a través de la cual él venía a compartir ese reinado de luz, a que el ser humano se haga consciente de esa nobleza interior, de que es creador como Dios y responsable de manifestar la perfección. El Maestro Jesús, como nuestro hermano mayor, nos hace ver que cada uno de nosotros también podemos desarrollar todas esas cosas que parecen para nosotros milagros, difíciles o imposibles. Él realizó la multiplicación de los panes, hizo, por ejemplo, muchas sanaciones, milagros de curación. Y todo eso nosotros también lo podemos realizar cuando reconocemos cada una de esas cualidades en nosotros. El Maestro Jesús se preparó a lo largo de su vida para realizar ese reinado. Él estudió en Egipto y en la India durante esos años que se consideraron como los años perdidos de Jesús, del cual aparentemente no hay registros de qué hizo él durante tantos años. Muchas de sus enseñanzas aparecen transcritas por algunos de sus seguidores en los evangelios canónicos y en otros apócrifos. Toda su enseñanza, todo lo que él desarrolló e investigó y sobre todo
sobre esa gran instrucción que le dio el amado señor Maitreya, su maestro físico, para realizar la llama de la resurrección y la vida, para realizar esa energía de resurrección, la suspensión de la vida en el plano físico y continuidad de esa vida manifestando luz en todo su ser. Y lo hizo visible y tangible en la ascensión. ¿Qué es lo que pasa? Que como para el ser humano es como que difícil de creer ese milagro, esa trascendencia o esa realeza interna que es más fuerte que el físico, muchas veces se le da más poder a que el ser bueno es verlo así, crucificado, y no lo representan tanto el Jesús ascendido, aunque hoy en día hay muchas representaciones de verlo glorioso ascendido, porque eso es algo que día a día, a través de la ciencia y de la evolución del ser, cada día se va a poder corroborar más esa realidad, la resurrección y la vida. Esa trascendencia dice algo, dice más allá, que se estudia en la enseñanza interna metafísica en el sentido de que esto es aquí una escuela. Este es en el plano físico donde estamos evolucionando, pero es para tomar conciencia de aquello, ¿verdad?, que no vemos presente, que aparente ser, que no es tangible, pero que existe, que es real, que es Dios, esa presencia, esa energía universal o ese mago del universo. Como tal, el Maestro Jesús dejó en sus enseñanzas, ¿verdad?, no de forma autoritaria, porque en ningún momento él hizo captar su atención hacia su ser, aunque hacía tantos milagros y cosas, siempre hacía ver que la responsabilidad de ese milagro era la fe del otro, era el poder del otro en cuanto a la manifestación de salud, de vida, etc. Pero había un instrumento, el Maestro Jesús era quien señalaba esa luz para el ser conectarse con la presencia yo soy. Y veían entonces posibles milagros como la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro y tantas curaciones. Entonces, ese que señala la luz, ese fue el Maestro Jesús, pero él fue modelo tangible y visible de esa perfección, porque se encargó a lo largo del tiempo energizar y magnetizar tantos asuntos de sanación, para lo cual la Madre María colaboró sin duda alguna, igual que San José, como custodio de esta gran familia. El Maestro Jesús, sin autoridad, dejó muchas enseñanzas, pero más allá de reglas, de tablas, de mandamientos, él dejó ese precepto de amaos los unos a los otros. Pero ese amor es que realmente sea victorioso, que sea basado en qué energía. Fíjense en esto, en la energía de transformación, en la energía del perdón, porque todo eso que le hicieron al Maestro Jesús, y digamos que así, que lo permitió, ¿en qué sentido? Lo permitió en él porque había detrás de eso un objetivo, un propósito, y era revelar la capacidad de perdonar, más allá de toda escritura, más allá de todo designio. El ser es el que es capaz de liberarse y de manifestar esa perfección, la maestría de la liberación del perdón. Y ese perdón está presente en nosotros. Por eso aquí, la laminar presencia yo soy, aquí el serse, nosotros, nos vemos envueltos en un pilar de llama violeta, en ese cilindro electromagnético de luz violeta. Ahí está presente toda la capacidad de perdonar, de transmutar, porque eso lo tiene nuestro ser. Poner en práctica todas las enseñanzas con cada uno de los 7 aspectos de Dios, y es a través de la conexión de nuestro ser interno que podemos lograr muchas transformaciones. Jesús nos da la enseñanza de entregarlo todo a su único dueño, que es el Padre. Los problemas no se solucionan con el ego,
al querer controlarlo todo. Y uno dice, wow, bueno, quiero arreglar una situación, pero a veces nos colocamos desde el punto de vista de personalidad. ¿En qué sentido? De que sea como que un borrón y cuenta nueva dictatorial. Imparto justicia, controlo esto, hago esto y con todo eso se sana. No. Muchas veces hay que ir al origen de las cosas. Y ese origen, quien sabe la causa es Dios. Y nosotros somos a través de las leyes universales, los principios universales, los 7 aspectos de Dios, de reconocerlos en cada actividad, nos daremos cuenta cómo activar esa solución o esa perfección. Porque así, entregándoselo a Dios, nosotros podremos ver manifestado la perfección en todo ese asunto. Pero eso de entregarlo a Dios no es bajar la guardia, no es abandonar el propósito de mejorar, de cambiar. No, es agarrar esa transformación interna en nosotros, a aprovechar este periodo de Semana Santa, es donde está activo esta llama de la resurrección y la vida, y realmente ocuparnos de una real transformación en nuestro ser. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, al igual que el Maestro Jesús, él pasó por 40 días, pero esos 40 días que fueron, meditación. Fue buscando la liberación del espíritu, buscar el logro de las virtudes de Dios en nosotros, prepararnos internamente para el encuentro con Dios y meditar en el Cristo o en el ser en nosotros. Y todo eso lo realizó el Maestro Jesús mucho más allá de esos 40 días, fue mucho tiempo de preparación para eso. Eso nos toma a veces toda una encarnación, pero día a día nosotros concienciando todo lo que conlleva en nuestro ser, hacer que se manifieste el Espíritu, lograr cada una de esas virtudes de los 7 aspectos de Dios, prepararnos, ¿verdad? Cada día de nuestras vidas. Todo eso nos va a permitir ese encuentro o ese desenvolvimiento de nuestro ser interior. Entonces, este periodo de Cuaresma nos va a permitir hacer varias cosas o procurar que nosotros la desarrollemos. Que esta Cuaresma sea nosotros la purificación ¿de qué? Del cuerpo físico por medio de acciones espirituales. Empezar por esa meditación cada día en tiempo presente. Y muchas veces esa meditación no es ese sentarse obligado a apartarse y meditar, sino que procurar que eso fluya y que sea algo cotidiano, en modo presente, durante todo el día. Que esa presencia de Dios nos abarque, nos aliente en todo momento y uno consciente de que es Dios el hacedor de todo. Y eso nos va procurando al momento en que nos queramos apartar para meditar, ¿verdad? Y buscar una postura y observar la respiración y darnos cuenta de nuestras envolturas y cada una de ellas energizarlas con esa presencia yo soy y darnos cuenta de ese ser. Nosotros en la medida que empecemos en esa contemplación de cómo es nuestro ser, pueda surgir cada día más ese encuentro interior, expresándose y manifestándose en todo momento. Eso nos va a ayudar muchísimo. Para eso también, en este periodo de Cuaresma, esta purificación nos va a ayudar a que también se perfeccione el cuerpo vital o etérico con el ayuno. Pero el ayuno, más que todo físico, que sea espiritual, mental, dejar de criticar, dejar de pensar mal del otro, dejar de criticar o magnificar aquello que no sea lo bueno. Ese ayuno, ¿verdad? Si tú también lo quieres practicar en lo físico, es entonces ver o deponer de alguna forma esa gula, esas ganas de tener, de acumular, X cosas, ¿ves? Que tú sepas que no está bien. Obsérvate y valora
cuál realmente es tu presencia yo soy y cuándo es tu personalidad que hace tener cosas y acumular. Hay que vivir bien, hay que ser ricos, opulentes y dadivosos, como dice un amigo espiritual por allí. Pero lo que tenemos que ver que siempre, que la mayor riqueza es nuestra conexión con nuestro real ser, nuestra amada presencia yo soy. También este periodo de Cuaresma es toda esa purificación del cuerpo emocional y los sentimientos. Observar qué nos mueve a crear vórtices, ¿verdad? Mentales y emocionales hacia el otro. Muchas veces las personas cuando tienen poder o cuando tienen cargas familiares o grandes responsabilidades, eso hace que la persona active mucho como que autoridad. ¿Les ha pasado? Que escriban aquí en los comentarios y observemos eso. El compromiso, el grado de responsabilidad a veces hace que nos volvamos autoritarios y esa autoridad hace que la otra persona pueda producir en ella algún temor, algún rechazo o inacción. Y más bien es todo lo contrario. Cuando nosotros tengamos la bendición de tener el poder adquisitivo, estar en un cargo, en una empresa, de liderar, siempre fomentar la comunicación, el trabajo en equipo, el respeto, ¿verdad? Y esa autoridad que quien la va a dar es Dios, a través de nosotros manifestando cuál es el correcto camino a seguir. Cuando hay unidad, como la que manifestó el Maestro Jesús, él siempre era incluyente, él no apartaba. Siempre decían, ay, bueno, maestro, te vas a reunir con fulanito de tal y es tremendo ladrón. La otra es una prostituta y no sé qué. La gente se la pasaba calificando e inclusive pretendían que el Maestro Jesús se sentara, comiera con lo que ellos quisieran. Y así es mucha gente. Entonces, obsérvate y a veces a esa persona humilde a quien calificas, de repente puede ser un vigilante, es un gran profesor, pero de repente en ese momento, por situaciones económicas, está desarrollando la humildad y está haciendo ese cargo, ese puesto. ¿Cuántas personas que son taxistas, son ingenieros y licenciados y están prestando un oficio a través del cual están desarrollando la humildad de su ser, están viendo otra forma de vivir? Una cosa es la profesión y otra cosa es el oficio. Si la vida te ha permitido escalar grandes profesiones, títulos y grados, te está avisando, activa más tu luz interna, activa más esa conexión, esa comunicación con Dios, y mientras más sabio se es, más humilde y accesible debemos ser. Porque muchas veces cuando tratamos de ayudar a otro, sin querer queriendo, el otro lo ve como que le estamos enseñando algo, y no es enseñar. Simplemente tal vez se procure mostrar, mira, hay una manera un poquito más fácil de hacerlo, o quiero brindarte una alternativa para que te facilite el conocimiento y lo pongas en práctica. Muchas veces, como hoy en día hay tantos programas para hacer las cosas, ¿verdad? Para algunos les resulta más fácil una lógica, otro programa y así. Pero la idea cuando uno presta una solución es procurar que esa presencia yo soy en esa persona le busque la vuelta a cómo conectarse con la sabiduría. Siempre cuidar que no ofenda, que no aminore al otro, ¿verdad? Ni usando diminutivos, ni usando palabras que puedan hacer que el otro se menosprecie, porque a veces sin querer activamos algún recuerdo de en esa otra persona, de alguna desamor, alguna herida que tenga, que precisamente no la hayamos causado nosotros, pero que refleja en nosotros parte de esa herida. Y hay que perdonar y transmutar cuando en algún momento nosotros, por falta de purificación en nuestro cuerpo emocional, creamos sin querer heridas en el otro. Entonces, observemos cómo actuamos, cómo reacciona el otro
y procuremos transformarnos cada día perfeccionándonos. Aquí también está Cuaresma, este periodo de purificación de la mente, esa dieta mental de pensar por el otro, de menospreciarlo y cantidad de cosas más. Cuando tú estás menospreciando al otro, estás creando vórtices de incompetencia en el otro. Y eso fue lo que estás viendo en la otra persona. Adivinen a quién se le va a devolver esa energía, a la persona que lo está pensando. Porque debe haber un aspecto en la vida en el cual tú no eres tan erudito ni tan experto, y así como tú has tratado y menospreciado al otro, así te harán a ti. Entonces hay que estar muy pendiente de no crear vórtices y que esta dieta mental, esta purificación mental empiece por dejar de pensar menos del otro y conectarnos con esa llama triple en ese ser y hacer así como hacía la Madre María, que magnificaba al Maestro Jesús todo el tiempo, esa luz interna, esa presencia yo soy en él, haciéndolo siempre ver capaz, perfeccionado, libre, ascendido. Así debemos también nosotros hacer los unos con los otros. Ese es el amor del cual nos hablaba el Maestro Jesús. Ahí donde tú ves una imperfección en el otro, si no lo vas a ayudar, no lo critiques. No hagas leña del árbol caído. Procura ser tú, de alguna manera, si tú quieres ayudar, ser un factor de transformación. No enseñando, sino buscando la manera que se active esa volición, esas ganas de cambiar, de manifestar el bien, a través de la cognición, hacer que la mente active otra manera de resolver y proceder, y a través del amor, ese amor perdonador, reconciliador, de amor compasivo, busque cómo conectarnos con lo bueno en cada uno de nosotros, porque ese amor va a accionar. El amor es actividad, no pasividad. El amor es accionar, es hacer las cosas, es decir, bueno, si aquí hace falta cambiar algo, si está sucio, yo soy la llama del amor y voy a limpiar, le voy a poner cariño, valoramiento a todo. Entonces uno empieza a pasar un trapito, el pañito, limpiando, agradeciéndole al Padre todo, y en eso va a manifestarse la acción liberadora del amor. Vas a mostrar la pureza de tu ser, en el sentido de que te estás conectando con la energía de belleza, de purificación en el lugar. Si todo está feo, tú eres la belleza allí. Si todo está desordenado, tú tienes que ser el orden allí. Así cada uno de nosotros con todas las cualidades de Dios. Y así va a ser la forma en que practiquemos o pongamos a manifestar en nosotros cada una de esas cualidades de las 7 esferas de la presencia yo soy. Poner en práctica las virtudes de nuestro ser, ¿sí? Ahora también, la práctica de tu ser interno es esta Cuaresma. ¿Y qué quiere decir? Meditar a diario en las virtudes y cualidades de nuestra presencia yo soy. Corrijo allí, es en esas virtudes del ser que no son virtuales, que deben ser factuales y manifestarse cada día de nuestras vidas. Y así como dijo el Maestro Jesús, cuando, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando esos momentos difíciles en la cruz, Él entregó cada una de sus envolturas, la física, la etérica, la mental y la astral, a la presencia yo soy. Conectarse con esa divinidad para retirar su personalidad, su ego del cuerpo físico, el cual estaba siendo tan maltratado. Cuando nosotros pasamos por una situación difícil, y ahí imagínense, uno dice, bueno, ¿y cómo había hecho el Maestro Jesús? ¿Cómo aguantó que lo calumniaran, que lo maltrataran? Y los otros que se hacían burla, ese bullying que de tanto se habla hoy en día. A él le decía, bueno, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te liberas? Obviamente podía hacerlo, pero él tenía otro propósito, realizar que eso que le estaba sucediendo, nosotros también somos capaces de realizar y transformar.
Y a veces lo más cercano es el perdón, pero uno dice, bueno, si después que a ti te gritan, te insultan, mienten, hablan mal de ti, ¿cómo tú vas a perdonar? En ese momento la personalidad está ofendida y uno tiene que estar así como que, bueno, atento, porque hay como una dualidad. El ego ofendido y por otra parte el alma la que te dice, ay, perdónalo, ay, mira, te pudo haber pasado a ti, ¿cómo coloco la otra mejilla? Si lo que me provoca es agarrarlo por los cabellos, por la corbata y sacudirle, tú sabes, pasarlo a plano, te quito poder, ¿verdad? Esa es la personalidad, es el ego, que está ofendido y quiere hacer eso que dice ojo por ojo, diente por diente. O sea, si te maltrataron, si te dijeron una mentira, tú provocas decir como que, bueno, pues, la peor para que le duela más. O si algo que no dijiste de esa otra persona y lo callaste, lo muestras en un momento de conflicto para hacer mal a esa persona. Ese es el ojo por ojo y diente por diente. Si tú activas esa energía, ¿a quién se te va a devolver? A la persona que lo causó. Entonces, no obres con amenaza, no obres, bueno, me hiciste daño, te lo voy a hacer peor, te voy a maltratar más para que te duela más. No. Acuérdense que existen los principios universales, causa y efecto, uno de ellos. Entonces, la vida se encarga de ajustar cuentas y todo cae por su peso. Y a la persona que calumnió, a la persona que fabricó todo un entuerto, para que entienda el dolor que fabricó la vida misma, lo pone en una situación similar y no es venganza, no es desearle mal a nadie. Por eso es que uno tiene que perdonar a ese ser, porque ya uno sabe lo que uno sufrió. Y cuando a esa persona se le está devolviendo la energía, uno sabe por el dolor que le está pasando. Por eso es que uno le manda perdón y perdón para liberarse, para transmutarse, para que aprenda la lección y también sea capaz de transformar esa debilidad, la purifique y ponga luz en esa situación. Por eso que muchas veces a ladrones, a tanta gente que pide una oportunidad para cambiar, no se la niegues, pero que realmente esa persona muestre, desarrolle ese poder de la transformación. Entonces, vamos a hacer esta reflexión, este decreto, y vamos a visualizar así nuestra vida transitando, sí, ¿por qué no?, por un camino de esas flores violetas, esas aquí son unas flores de lavanda, ¿verdad? Y que a través del perdón nosotros podemos purificar muchas acciones, transformarnos, pero paso a paso, moviéndonos a la acción. Aquí nos dice en este decreto Rubén Cedeño del libro Evangelio Crístico, La Pasión y el Perdón: Dios mío, resuelve esta situación. Yo no me voy a mortificar por tal asunto. ¿Por qué? Porque Dios resuelve. Entonces, cuando estés en una situación muy conflictiva, entrégasela a Dios y le vas a decir: Dios mío, resuelve esta situación. Yo no me voy a mortificar. ¿Por qué? Porque esa mortificación, la persona lo que está haciendo es creando vórtices, mandándole energía negativa al otro, a la situación, magnificando el mal. Entonces allí es cuando es buena la meditación, ¿verdad? Esa reflexión interna para nosotros desconectarnos de ese sentimiento de dolor, de rechazo, de rabia, de lo que sea. Son intentos consecutivos, insistentes, hasta lograr esa desconexión con ese daño, con ese dolor. Aquí nos comenta Rubén Cedeño: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque muchas veces ese efecto, esa falla que ves en el otro, la tienes tú. Pero ¿por qué se la reconoces que la tienes? Porque de alguna forma tú ya has
reconocido esa energía. Y la manera de reconocerla es porque pasaste por allí. Como por ejemplo un refrán que dice, ¿cómo sabes que la agua irá lejos? Porque has transitado ese camino y sabes cuánto tiempo tarda, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, es que conscientemente siempre, como nos explica Rubén, el cuadrante de causación, tenemos que accionar en pensamientos, palabras, sentimientos y obras, ¿verdad? A Dios. Siempre estar con esa energía de pensar, sentir, hablar y actuar con la presencia de Dios, magnificando siempre el bien. Y en la medida que nosotros nos amemos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿En qué sentido? Reconocer que Dios es el creador, que Dios es el transformador. Si yo me perdono a mí mismo, si yo perdono a los demás, en ese modo, esa interacción, estoy haciendo esa alquimia divina o esa comunión con Dios en mi ser y con la otra persona. Si yo lo perdono a Él, a su vez me estoy perdonando a mí mismo. Entonces yo tengo que accionar cuáles son cada uno de esos elementos que me van a permitir transformar mi vida. Ahora fíjense esta pintura que les traje aquí, ¿verdad? Tenemos esas dos polaridades, una de la que no es armoniosa y la otra que transforma, que es hacedora de luz y que está con los 7 aspectos de Dios transformando cualquier oscuridad o sombra en los mundos. Cuando nosotros escuchamos esas palabras del Maestro Jesús y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, es dejar que se manifieste la acción de Dios y transmutar, consumir y disolver esa llamada muerte, esas acciones que no son la verdad de Dios. Nosotros somos los portadores de luz. Transformemos esas negatividades, esas guerras, esas rencillas, esos desacuerdos y en su lugar nosotros mostremos la belleza de Dios. Entonces, Dios, lo que es imposible para los humanos, para Dios todo es posible. Así que siempre magnifiquemos ese bien y cuando pensemos en ese cáliz de luz, ese cáliz de luz que esté presente en nuestras mentes, en nuestros corazones y que se ha llenado de esa luz divina de Dios, porque a través de Él todo es posible. Esa persona a la cual te hizo tanto daño y crees no poder perdonar, Dios en ti llena tu copa de luz, de perdón, de transformación y lo hace posible. ¿Que hay un aprendizaje? Sí lo hay. Que de repente ya no van a ser como antes. Perfecto, porque hay una enseñanza, hay una madurez. No te permito que me hagas daño, pero yo tampoco te lo haré. Y entonces es madurar emocionalmente, mentalmente, para que se manifieste esa perfección. Y así, fíjense que nosotros observando y estudiando la vida del Maestro Jesús, nos damos cuenta que sin duda alguna Él tuvo un gran propósito de manifestar esa divinidad en la tierra. Y ese propósito todavía sigue activo y vigente, ¿verdad? Y eso fue una de su gran colaboración, hacer esa demostración de la divinidad. Es posible manifestarla aquí en la tierra. Y lo hizo a través de cada uno de sus milagros. En las bodas de Caná, en la resurrección de Lázaro, cuando curaba a los enfermos, ¿verdad? Cuando les mostró ante los apóstoles vencer esas tempestades de las emociones y en la resurrección y la vida. Jesús es glorioso, Jesús ascendido, como dicen, sentado a la diestra del Padre, hoy como ángel Mica de la unidad, manifestando esa maestría y esa unión de las naciones. Entonces, para ir concluyendo, si tienen alguna duda, algo que compartir, aquí atentos, fíjense. Aquí hay unos extractos del libro de Adekaluc,
¿verdad? Donde nos habla del ministerio del Maestro Jesús, nos ha de develar lo siguiente, que hay una importancia básica en el logro del propósito de la vida de un ser humano. Desarrollar el ser, desarrollar la meditación y desarrollar el servicio al prójimo. Sin duda alguna, el Maestro Jesús realizó todo eso. Desarrolló su ser, se dedicó, se abocó a su ministerio. Algunos dicen que cortos, otros que fue simplemente el tiempo preciso, porque fue un ejemplo de vida, ¿verdad? Desde que nació hasta que pasó de plano y vive en su radiación, en su aura, presente cada día entre nosotros más que nunca. Y tan impactante es la vida y la enseñanza del Maestro Jesús, que en la humanidad hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Marcó sin duda alguna la evolución de la humanidad. Y entonces, pongamos atención al desarrollo de nuestro ser, cómo lo hizo el Maestro Jesús, cómo lo puedo realizar. Cómo Jesús oraba, cómo lo puedo desarrollar. A través de la meditación es vital un encuentro con Dios cada día. Sigues intentando, sigues venciendo las distracciones que suceden durante el desarrollo de la meditación, sí, pero insiste, observa la mente y en los sentimientos que lo vas a lograr. Y luego, fíjense, dentro de la gran enseñanza del Maestro Jesús, nos hereda esto que es la llama de la resurrección y la vida. Vamos a ver qué nos dice Rubén sobre este tema. Aquí nos dice, la amada llama de la resurrección y la vida es una panacea para todo mal físico o de otra índole. La actividad de esta panacea es tan obvia y persistente, rítmica, que la humanidad casi la pasa por alto al estar disponible tanto individual como colectivamente. Está presente todo el tiempo. Tú invocas al espíritu de la resurrección y la vida, lo ves en la naturaleza, ves cómo se transforma rápidamente en las estaciones. Ves de repente un árbol que está hermoso, frondoso, y cuando empieza el otoño o ese periodo en que empiezan a caer las hojitas, dices, ay, tan bello que estaba el árbol, ojalá que vuelva otra vez a estar hermoso, a que resucite esa belleza. Ya de pensar así, ese espíritu de verdad, de resurrección, ayuda a que se manifieste, hasta en ti mismo. ¿Quieres verte rico, opulente y dadivoso? Tú invocas, yo soy la resurrección y la vida de mis riquezas y mis finanzas, moviéndose, circulando armoniosamente. Gracias, Padre. Yo soy la resurrección y la vida, e inmediatamente eso bueno, positivo que quieres manifestar. Por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida de mi inteligencia, o yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta en mí. Y así tantas cosas, siempre algo positivo. Finalizar con el gracias, Padre, porque hecho está. ¿Sí? Y bueno, para finalizar, también les tengo esta otra reflexión, que el Espíritu de la verdad mora con vosotros y estará con vosotros, o sea, siempre presente con nosotros. Hoy en día está el maestro Saint Germain, que fue San José, fue el Padre del Maestro Jesús, más presentes y activos que nunca. El Maestro Jesús forma las bases de nuestro ser y el Maestro Saint Germain nos ayuda a activar, a liberarnos de todo eso que no sea igual a la perfección de Dios para mostrar nuestro real ser. Vamos a hacer este decreto, también le pueden tomar foto y lo ponen en práctica. Les comparto. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas para mi confort y uso personal, para mi vida familiar y para la expansión de la enseñanza. Gracias, Padre. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas para mi confort y uso personal, para mi vida familiar y para la expansión de la enseñanza, en armonía perfecta. Gracias, Padre. Y bueno,
vamos a poner en práctica este santo aliento, respirando en estos 4 tiempos y mentalmente hacemos ese mantra de poder. Entonces, con estos yo soy del Maestro Jesús, vamos a activar la victoria de la llama de la resurrección en nuestras vidas. Entonces, te sientas en un lugar cómodo, donde nadie te moleste, y haces esta respiración rítmica y repites mentalmente. Yo soy inspirando desde Jesús el poder victorioso de la llama de la resurrección. Yo soy absorbiendo desde Jesús el poder victorioso de la llama de la resurrección. Yo soy expandiendo desde Jesús el poder victorioso de la llama de la resurrección. Yo soy proyectando desde Jesús el poder victorioso de la llama de la resurrección. Gracias, Padre. Y así proyectas esta energía en tu hogar, en todos tus asuntos, para que se manifieste el poder victorioso de la llama de la resurrección del Maestro Jesús. Bueno, recuerda siempre que el Maestro Jesús te invita a volcar tu atención en el ser, a vivir ungidos de la gracia de Dios en todo momento. Bueno, muchísimas gracias por tu atención. Hasta el próximo encuentro y la semana que viene, Dios mediante, les hablaré de los amados maestros Confucio y Yualkul dentro de este ámbito del propósito de Chambala. Cada día Chambala es estar en conciencia a través de nosotros, vivir ese estado de realeza de nuestra presencia yo soy. Gracias.